sobre este tema que es bastante valioso para nosotros, a lo mejor cortito el tema, pero creo que es fundamental que usted entienda qué es una atalaya. Yo le pregunto a usted, ¿qué es una atalaya? Muy buena pregunta, pastor. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. ¿Correcto? Amén. Esa es una atalaya. No son esos que pasan los días domingos con una chupalla y un maletín. No. Una atalaya es alguien que está atento. Es una persona que está siempre velando, una persona que siempre está vigilando, una persona que siempre está, hermano querido, advirtiendo si viene algo peligroso hacia nosotros. Algo que dice Nivaldo de allá, me lo grita, dice, un vigía. La Biblia habla de atalayas y el sinónimo de atalaya es centinela. Y centinela quiere decir que es una persona, hermano querido, que está siempre vigilando, siempre despierto. Y la palabra de Dios, hermano querido, habla a través de Pablo en una de sus cartas, que le dice, velad. Ahí le está hablando a los atalayas, a los vigías, a los centinelas. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos está diciendo a todos nosotros de que debemos estar firmes, despiertos, velando, no cabeceando, no cerrando los ojos, no yendo los brazos por feo, sino estando atentos siempre que nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, está, hermano querido, como león, rugiendo, buscando a quien devorar. Yo no creo que tenga buen sabor, así que no creo que me devore. Por eso quiero hablar de este tema bastante valioso, interesante. Y perdón, hermano querido, si no ando con paltó, perdón si no ando con chaqueta, pero de verdad que hace frío, bastante frío. Amén. No creo que usted me vaya a escandalizar porque estoy con chaqueta en el púlpito. Vamos a la palabra de Dios, acompáñenme. Vamos a un libro del Antiguo Testamento. Vamos a un libro, hermano amado, de un profeta. Adivine, dijo el brujo. ¿Qué profeta voy a hablar? ¿Qué profeta ocupó esta palabra atalaya? ¿Qué profeta ocupó esta palabra? Es más, ni siquiera el profeta la ocupó. Dios se la dio. Dios le dijo, tú eres mi atalaya. Ezequiel. El profeta Ezequiel. Con Z, Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. Esto está en el Antiguo Testamento. Hermanos amados, está entre Lamentaciones. Está como al medio del libro, de los 66 libros. Está el libro de Ezequiel en el capítulo 33. Está entre el libro de Lamentaciones y el libro de Oseas. ¿Ya? Lamentaciones es un libro de algunos hermanos que viven llorando. El libro de Lamentaciones y el libro de Oseas. El libro de Ezequiel, capítulo 33, del versículo 1 en adelante le daremos lectura. Ezequiel 33, del versículo 1 al 9. Voy a leer la versión Reina Valera. Mire, me gusta cómo suenan las hojas. Dios te bendiga, a mi querida Tania ahí buscando la palabra también. Miren, mi maldito allá atrás. Hermana Victoria ya lo tiene listo. Se nota que lee la Biblia. Gloria al Señor. Ezequiel 33, 1 al 9. Y le voy a dar lectura como lo hacemos nosotros los evangélicos cristianos pentecostales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Eso es. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajera yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, está hablando Dios, y él viere venir la espada sobre la tierra, tocará trompeta y avisará al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viera venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre
de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, le dice el Señor a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Sí, tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tome su asiento. ¿Se entiende el contexto? Y yo sé que es difícil entender el contexto cuando está en un español medio Cataluña, porque es un español medio cataluñado. Entonces hay palabras que uno no puede entender o comprender. ¿O usted entendió el párrafo completo? No se entiende muy bien. ¿Sí o no? No se entiende muy bien. Seamos sinceros. Es por eso que yo le traigo también esta palabra en la versión. Y cuando usted tenga el tiempo, trate de comprarse otras Biblias también, hermano querido, con otras traducciones, la NTV, la Biblia de las Américas, la traducción actual. Son Biblias que tienen los mismos mensajes, pero con palabras al día de hoy. Y yo la busqué este mismo capítulo en la NTV, y quiero que usted me ponga atención, porque aquí va a saber qué quiso decir todo lo que leímos. Dice así: una vez más recibí un mensaje del Señor. Aquí está hablando el profeta Ezequiel. Dice así: una vez más recibí un mensaje del Señor. En la Reina Valera dice: vino a mí palabra de Jehová. Ya ahí está cambiado, ¿ve? Pero dice lo mismo: vino a mí palabra de Jehová. Y en la NTV dice: una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo, le está diciendo el Señor. Cuando yo envío un ejército contra tu país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela, sea el atalaya. ¿Ya? Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a todos los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma, en la Reina Valera dice la trompeta, ¿cierto? Dice, si ve que el enemigo se acerca y toca la alarma para advertir a los habitantes, entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resultan que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela se acercase al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, ¿de quién es la culpa? Del centinela. Entonces, oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela o la atalaya ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Del centinela, del atalaya, porque él no tocó la trompeta. Y a causa de eso, todos van a morir en sus pecados. Pero ¿de quién es responsabilidad de la muerte de todos? El centinela, porque no tocó la alarma, no tocó la trompeta. Y dice así el versículo 7: ahora, hijo de hombre, te pongo a ti por centinela, le está diciendo, te pongo a ti por atalaya del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no le dices a ellos que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados. Y te haré a ti responsable, atalaya, porque tú no les dijiste. En cambio, si tú les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, ellos morirán en sus pecados, pero tú habrás sido salvado. O sea, ¿qué nos quiere? Entendí un poquito ahora más, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Que nosotros como atalayas del Señor tenemos un mandato que es pregonar, que es predicar, que es advertir, que es, hermano querido, expandir la palabra del Señor. Si la gente no quiere escuchar, si sus hijos no quieren escuchar, si sus nietos no quieren escuchar, ya no va a ser la culpa suya, porque usted les dijo, porque usted les predicó, porque usted les advirtió. Pero si usted no les dice,
Si nosotros no predicamos la palabra, hermano querido, ¿de quién es la responsabilidad si ellos mueren sin Cristo? Por lo tanto, este capítulo del libro de Ezequiel comienza con un llamado para que cumpla este papel que Dios le había dicho a Ezequiel. ¿Qué papel, pastor? Que tenía que ser una atalaya, tenía que ser un centinela. En este pasaje vemos que Dios es el que llama a Ezequiel. Yo cuando escribí este sermón, lo escribí hoy día, tuve un tiempito cortito para escribirlo. ¿Sabe que le doy gracias al Señor? Porque antes me demoraba semanas haciendo un sermón. Hoy día me puedo demorar un poquito menos. Gracias a Dios. Dios está abriendo esta mente elefante que tenemos. Pero verdad, hermano querido, para las cosas de repente de la Biblia. Y muchos de ustedes me han dicho, pastor, ¿sabe? Me cuesta entenderlo. A mí me cuesta entender la Biblia. No sé si a usted. A ver, somos tres ya. Y Dios, hermano querido, nos ayuda y nos da sabiduría, abre nuestro entendimiento, hay comunión, hay lectura, porque también hay que leer, por hermano amado. Si esto no es una revelación, desperté hoy día, el Señor me dio toda la Biblia. No, hay que leer. Por lo tanto, este pasaje, hermano querido, nos podemos dar cuenta que el llamado lo hace Dios a Ezequiel. Y le da un mensaje que no es nada agradable. No es un mensaje, hermano querido, que es un mensaje de amor, que es un mensaje, hermano querido, de cariño. No, le da un mensaje de advertencia al pueblo, a una nación. Recordemos que el pueblo de Israel era una nación corrupta, era una nación insurrecta, era una nación porfiada, dura muchas veces de corazón, ¿cierto? Entonces, este mensaje no era agradable. El mensaje que tenía que dar el profeta Ezequiel no era agradable para dárselo a la nación de Israel, una nación descarriada, una nación, hermano querido, que estaba apartada de los preceptos divinos del Señor. Entonces, este era un mensaje complejo, un mensaje de juicio. Cuando yo leí esto dije, wow, esto mismo está pasando en el tiempo actual, año 2025. Imagínense, este mensaje que Dios le había dado al profeta Ezequiel, era un mensaje de juicio para el pueblo de Israel, para la nación israelita. Pero a la vez, y usted se da cuenta en lo que hemos leído, el Señor también le da la escapatoria al pueblo de Israel, le da la salida. Siempre Dios nos da la salida, ¿o no? Estamos en la prueba, en la dificultad, estamos bailando con la fe, estamos, hermano querido, en tiempos de angustia, pero Dios siempre tiene una salida para cada uno de nosotros. Dios siempre nos da la esperanza. Sí, Señor. Entonces, hermano querido, había una esperanza para el pueblo de Israel. Sí, Dios le dijo a través del profeta, vendrá juicio. Morirán en sus pecados, así dice, morirán en sus pecados. Pero, hermano amado, el perdón y la esperanza estaban al alcance de cualquier persona que abriera su corazón y sus oídos al mensaje que Dios le había entregado al profeta. ¿Cuál era el mensaje, pastor? El profeta les dijo que se tenían que arrepentir de su manera de vivir, con un arrepentimiento genuino de corazón. Y no me canso de predicar este tipo de mensajes, hermano amado, el arrepentimiento de corazón. Ha pasado en esta iglesia muy pequeñita, que hoy día somos bastante pocos por el frío y la lluvia, pero ha pasado mucha gente, hermano querido, queriendo tener una fe genuina, un arrepentimiento genuino, pero al pasar del tiempo, a pasar, hermano querido, de la semana, a pasar de los meses, ese arrepentimiento genuino, hermano querido, desaparece, porque muchos actúan emocionalmente en sus vidas. Por eso Dios le dice, hermano amado, al pueblo de Israel que tiene que haber un arrepentimiento genuino y de corazón, para que Dios actúe en nuestra vida, para que Dios cambie nuestra manera de vivir. Lo primero que debe haber en nuestra vida es un cambio. Es un cambio de nuestra manera de vivir. Por eso yo no concibo a aquel que me dice, pastor, yo he recibido a Cristo, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy de los canutos, de esos canutos de canutos, que tengo hasta callos en la rodilla, tanto orar. Pero usted ve cómo se conducen, usted ve, hermano querido, cómo son en su vida diaria, usted ve, hermano querido, cómo se comportan como matrimonio, cómo se comportan como hijos, cómo se comportan como esposa, esposo, hermano querido, y dejan harto que desear.
que haya un convertimiento de verdad, un arrepentimiento genuino en su corazón. No. Es por eso que Dios le dice al profeta Ezequías: dile a este pueblo insurrecto que voy a mandar juicio sobre ellos. Adviérteles que si no se arrepienten de corazón y cambian su manera de vivir, morirán. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Predicar este tipo de mensaje. Fue una gran responsabilidad que le había entregado Dios a Ezequiel. Una tremenda responsabilidad. Le dijo: te he puesto a ti como mi atalaya, como mi soldado, como mi centinela. Y se lo delegó, le delegó la responsabilidad. El atalaya en Israel, escúcheme bien, era quien vigilaba, quien avisaba a los demás cuando se acercaba el peligro. Si veía, hermano querido, venir la espada, decía que tocaba trompeta, porque si al venir el peligro no avisaba, alguien iba a salir herido, la sangre iba a ser desparramada. Y además, hermano querido, iba a ser reclamada por aquel centinela que se quedó. Esto a mí, hermano querido, esto me hacía pensar y me amonestaba mi corazón. Esa es la verdad. El deber que tenemos que tener nosotros como, y me pongo yo en mi caso, como pastor de la iglesia. Yo le voy a decir que usted se ponga como mamá, esposa, abuela. Y quiero, hermano querido, esta amonestación, entregársela a usted. Que Dios los amoneste. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos felices y contentos en la iglesia. Venimos a alabar al Señor y cantamos y mi alma te alaba, gloria al Señor, bendito sea Dios. Y estamos, hermano querido, cantando, alabando. Venimos y lloramos en los cultos, gloria a Dios, maravilloso. Pero ¿estamos nosotros siendo atalayas con nuestra familia? Quiero yo exhortarlo, quiero, hermano querido, advertirle que si usted no hace eso, la sangre de su familia, aquel que se va sin Cristo, esa sangre será demandada en usted. ¿Pastor, en serio? ¿Sí? Así lo dice la Biblia. Por lo tanto, hermano querido, el deber que tenemos nosotros es advertir, es preparar, es avisar, es exhortar y amonestar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que tienen nietos, a su cónyuge que no es convertido, diciéndole lo que dice el primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas está cerca. Tiene que decirle, hermano, con sabiduría, sí. No le decir usted, arrepiente de calera con mecha. No. Tiene que decir: viejo, mi amor, hijito, nieto, hija, Cristo viene. Se acerca el fin. Ya no, este mundo no tiene más vuelta. Tenemos nosotros, hermano querido, con urgencia que decirle a nuestra familia: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El Señor viene, hermano, no sé si usted lo sabía, pero Cristo viene, amén. Y lo más terrible, mi querida Patita, que después del juicio, dice la Escritura, después de que viene Cristo, vienen los juicios del Señor. Yo no quiero estar en el juicio. Yo no quiero estar en la gran tribulación. Aunque me digan cobarde, los evangélicos son cobardes, se van antes de la gran tribulación. Sí, prefiero ser cobarde, pero quiero irme a las bodas del Cordero. Quiero irme en el primer llamado que hace el Señor, en la trompeta final. Pastor, yo me voy en la segunda venida, cuando viene el Señor Jesús en la segunda venida en gloria. ¿Sabe, hermano amado? Y este es un tema que yo le he predicado muchas veces. Si no te vayas la primera hora, que es fácil servir a Cristo, entre comillas, menos lo vas a hacer después. Donde los evangélicos, los cristianos, los hijos de Dios van a ser perseguidos. Donde no se van a poder reunir para adorar a Dios, no se van a poder reunir para leer la palabra. ¡No! Muchos van a quedar en el camino. Entonces no me venga a decir: no, pastor, yo si no me voy en la primera, me voy en la segunda. Este es el tiempo, hermano querido.
para que nosotros trabajemos como centinelas, como atalayas del Señor. Debemos proclamar el mensaje de gracia de parte de Dios para que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros cónyuges puedan aceptar a Cristo el Señor como su Salvador y puedan ser salvos de la ira venidera. ¿Sabe usted, hermano amado? El único que nos puede salvar de la ira venidera es Jesús de Nazaret. Viene una ira venidera. Es más, se va, hermano querido, a desatar, y dice el libro de Apocalipsis, se va a desatar la ira de Dios sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios, hermano amado, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, que Jesús es el único que nos puede, hermano querido, salvar de la ira venidera. Entonces, esta es nuestra tarea como hijos del Señor, como hijos de Dios. El ser portadores, el ser atalayas, hermano amado, ser centinelas. Es así, hermano querido, como Dios le demandó al profeta Ezequiel. Dios nos demanda en esta noche, en esta tarde, hermano amado, que usted no puede quedarse sentado tranquilamente, hermano querido, en su silla y no predicarle, no hablarle a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su cónyuge, a su vecino. No hablar la palabra que Dios ha puesto en sus labios. O sea, hermano amado, Dios nos va a demandar por no predicar su palabra. Si el ser cristiano, ser evangélico, no es solo venir a la iglesia a tocar un instrumento, dar 3 glorias a Dios, hermano querido, y ofrendar para los que ofrendan. No, el evangelio es el gran mandato, la gran comisión, Marcos 16:15, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión, querida Pati. No hay otra misión que predicar el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, hermano querido, es amor, esperanza, ¿cierto? Bondad de Dios, pero también tienes que decir al mundo, arrepentidos y convertidos. Cambia tu manera de vivir. El Señor advierte a tiempo y antes de tiempo. Aleluya. Esta es nuestra tarea. Ser atalayas de la fe. Ser portadores de Cristo. Ser centinelas, ser vigías. Él nos dice en esta hora de la noche, siendo las 10 para las 9 de la noche, de este día frío, lluvioso aquí en Machalí, el Señor nos dice, sigan proclamando a gran voz que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí. Sigamos pregonando, sigamos tirando la red, sigamos tirando la semilla y diciéndole a este mundo, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El atalaya debe ser una persona que esté siempre vociferando, hablándole a la gente del peligro que se avecina. Pastor, ¿y qué peligro hay? El diablo, el enemigo, el mundo, la droga, el alcohol, ¿cierto? Aleluya. La pregunta es la siguiente, escúchame bien, gloria al Señor. ¿Estamos haciendo el trabajo que Dios nos encomendó? Ayúdanos, Señor. ¿Estamos haciendo el trabajo que Dios encomendó al profeta Ezequiel? Mis queridos amigos que nos ven a través de redes sociales, ¿usted está haciendo el trabajo que Dios le encomendó? ¿Está haciendo una atalaya? ¿Está siendo un vigía? ¿Está siendo un centinela? ¿Está siendo un soldado de Cristo? Esa es la gran pregunta. Estamos advirtiendo, estamos preparando, estamos exhortando que el fin de todas las cosas se acerca. Estamos diciéndole al mundo que hay un solo camino para llegar al Padre y se llama Jesús. Estamos predicando la palabra, estamos advirtiendo a la gente, hermano amado, de que este mundo, hermano querido, va a llegar a su fin y que la única escapatoria se llama Jesús de Nazaret. Pablo, el gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue un hombre que entendió. Pablo era un hombre que leía mucho, era un hombre muy estudioso. Y dice la Biblia que era un hombre que era muy apegado a la ley. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que era un hombre que leía mucho la ley de Moisés. Era un hombre muy apegado a la ley. Me imagino que cuando él se convirtió a Cristo, se convirtió a Jesús, empezó a leer y a escudriñar más todavía de lo que él sabía. Y una de las cosas que Pablo, hermano querido, hizo fue ser un soldado de Cristo.
El hombre fue una atalaya de la fe. El hombre fue un centinela. ¿Y para qué decir cuántas veces iba a proclamar la palabra, iba a proclamar el evangelio de Cristo? Es más, él obedeció esta exhortación que le hizo Dios al profeta Ezequiel. Pablo hizo al pie de la letra esa orden que Dios había entregado en su palabra. Y se llenó del evangelio de Cristo. Pablo, en una de las cartas que le envía a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 15, versículo 19, le dice Pablo, escúcheme bien, Pablo hizo esta palabra suya y empezó a predicar, y él dice, los gentiles se convencieron por el poder y las señales milagrosas y maravillosas, y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté a toda la plenitud las buenas noticias de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Pablo fue una atalaya de la fe. Y eso es lo que Dios nos pide en esta noche. Iglesia Mincut, seamos una atalayas, y usted sea atalaya de la fe. Seamos centinelas, llevemos la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan. Siempre en nuestros labios que haya una palabra del Señor, que no hayan cagüines, conventilleos, chismes, hermano querido, contiendan, no, que siempre haya una palabra de fe, de esperanza, que cuando nos juntemos, que cuando hablemos, que cuando conversemos, nos edifiquemos con la palabra del Señor. Si en nuestros labios no puede haber otra cosa más que la palabra, hermano. Sí, Señor. Y es lo que Dios nos pide en esta noche. A no ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino ser, ¿de qué se lo sabe? Ser hacedores. ¿Y por qué nos cuesta, mi querida Pati? ¿Por qué nos cuesta, mi querida pastora, muchas veces ser hacedor de la palabra? Porque las circunstancias de la vida nos van consumiendo y vamos dejando, hermano querido, a Dios a segundo plano. ¿O no? Ayúdanos, Señor. ¿Cuántas horas tiene el día? 24, ¿cierto? ¿Cuántas horas usted en el día está despierto? ¿Desde qué hora se levanta usted? ¿7 de la mañana? ¿Hasta qué hora, Danielita, estamos nosotros despiertos? Hasta la 1, 12, 1 de la noche. ¿Cuántas horas son ahí? Hartos, pastor, hartas horas. ¿Cuántas serán? 14, 15 horas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. De esas 14, 15 horas, ¿cuántas horas diariamente le da el Señor? Me voy a poner en el saco. ¿Cuántas horas diariamente le damos al Señor? Es más, no le damos, porque las horas son de Él. De Él es nuestra vida. Pero ¿cuántas horas nosotros nos acercamos al Señor en una oración, en una palabra? ¿Cuántas veces en el día lee un devocional? Muchas veces, hermano querido, solamente somos oidores. Y yo gloria a Dios por los que vienen a escuchar la palabra, porque usted viene a escuchar palabra. Si no, no vendría a la iglesia. Me vería por Facebook, como muchos me están viendo hasta ahora. Pero usted viene a escuchar palabra del Señor, viene a escuchar una palabra que Dios le entregue para que usted se levante, se fortalezca, se vaya bendecida, sepa más del Señor, conozca más a Dios a través de la palabra. Pero solamente el Dios no nos pide ser oidores, Dios nos pide ser hacedores del Evangelio, hacedores de su palabra. Dios pide que le creamos, que vivamos y compartamos el Evangelio de Cristo. Pablo entregó el mensaje, Pablo habló del Evangelio. Y si alguien aceptaba lo que Pablo decía, gloria a Dios. Si Pablo, hermano querido, hablaba del mensaje y alguien lo aceptaba, gloria al Señor. Pero si alguien deseaba no aceptar el mensaje, la ira de Dios no iba a caer sobre Pablo, la ira de Dios iba a caer sobre aquellos que hacían oídos sordos. Pastores, que le he hablado tanto a mis hijos, le he hablado tanto a mi esposo, le he hablado... Le voy a dar un versículo, se lo voy a regalar. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque siga haciéndolo, no se canse de predicarle a su esposo con amor, sabiduría. Mi amorcito, Dios nos ama, mira cómo estamos. Estamos bien, con salud. Tenemos a nuestros hijos bien, a nuestros nietos. Y así se los va ganando, hermano querido, pero no se canse de hablarle del Señor. No se canse de predicar la palabra de Dios. Si alguien ya no desea aceptar el mensaje, esa sangre no caerá demandada sobre usted. La ira de Dios va a caer sobre ellos que hicieron oídos sordos. Es más, Pablo habla sobre este tema tan
relevante para nosotros, hermano querido. Pablo dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque yo he predicado la palabra. Pastor, ¿dónde dice eso? En Hechos 20, 26, 27. O sea, hermano querido, usted tiene que, en cierta manera, hacer esto. Yo, Señor, voy a hacer lo que tú me enviaste. Voy a predicar la palabra, voy a hablarle a mis vecinos, voy a hablar a mi familia, voy a hablar a mi cónyuge. Y después de eso, Señor, yo ya entregué el mensaje que tú me diste. Si ellos quieren aceptarlo, gloria al Señor. Si ellos no lo quieren aceptar, la ira de Jehová caerá sobre ellos. Pero no se canse usted. Si ama a su familia, si ama a su esposo, sígale predicando la palabra del Señor. Y escúcheme bien que esto es interesante. La gente quiere cambiar a la gente, quiere cambiar a su familia, hermano querido, como por arte de magia. Nosotros no tenemos ni un brillo. Pero yo no tengo magia, no tengo la varita de Harry Potter. No podemos convertir a nadie. Pero sí somos llamados a advertirles a todos que procedan al arrepentimiento de Cristo. Yo, hermano querido, no tengo el poder. Ven para acá, ya, ven para acá. Oremos al Señor. Señor, quiero que este perico cambie. 1, 2, 3, ¡pa! No es así. Yo lo que tengo que hacer como predicador, usted lo que tiene que hacer como predicadora, es hablar, es advertir, decirle a la gente, la única salida para este mundo se llama Jesús. La única salida para la depresión se llama Jesús. La única salida para el desánimo se llama Jesús. La única salida para la enfermedad se llama Jesús. Es hablar, pregonar, hermano querido, expandir, exhortar, advertir, prevenir. Es lo que debemos hacer. Sí, Señor. Pablo entregó el mensaje. Muchos aceptaron, muchos se convirtieron. Muchos de ellos se formaron discípulos de Pablo. Pero otros, hermano amado, como cuando andaba Jesús predicando la palabra en esos tiempos, y dice la historia que muchos lo seguían y muchos iban detrás de él. Algunos andaban, hermano querido, porque lo amaban, otros andaban por los milagros, pero muchos andaban detrás de él. Pero ¿cuántos realmente de los que estuvieron en ese momento habrán aceptado de corazón la palabra de Dios? Muy pocos. Hoy en día nos damos cuenta, usted puede decir, pastor, yo conozco a varios que dicen que aman al Señor. Pastor, yo conozco a varias que dicen, no, yo soy evangélica cristiana, yo amo a mi Señorcito. ¡Mua! Pero usted ve sus actitudes, sus hechos, hermano amado, y dicen lo contrario. ¿Hay un arrepentimiento genuino? No. ¿Conocen la palabra? Sí. Por lo tanto, hay gente en este tiempo, y se cumple la Escritura, que antes de que Cristo venga, la palabra del Señor tiene que estar expandida, tiene que estar predicada en todo el mundo. Sinceramente, yo creo que el 99,9% del mundo, del globo terráqueo, sabe que Cristo vive. Por lo tanto, eso quiere decir que Cristo viene. Aleluya, sí, Señor. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero sí somos los llamados a advertirle a todos, hermano querido, que pronto sucederán cosas terribles. Y la única salida que pueden adquirir es aceptando a Cristo Jesús en su corazón. Mi querida esposa, en este tiempo que llevamos como pastores y predicadores del Evangelio, ha sido difícil, ¿cierto? Muy difícil. Yo le digo a usted, como evangélica, mi querida Pati, ha sido difícil, ¿no? Amén. Tania, ¿para qué hablar? Mi querida Victoria, ¿ha sido difícil el Evangelio? Es difícil. No es fácil, hermano querido, ser evangélico, no es fácil ser cristiano. De verdad sí, porque los guachihuachos, usted sabe, una vez al mes, 2 veces al mes van a la iglesia a tomar agua, igual que los camellos. Pero los reales es difícil. ¿Por qué? Porque venimos con lucha, venimos con cansancio. Muchas veces venimos enfermos a la iglesia, pero aquí estamos porque somos atalayas de Dios. Porque somos guerreros, somos, hermano querido, centinelas de Cristo. O sea, es difícil. El evangelio del Señor, el real, es difícil. Por eso la Biblia dice que solo los valientes podrán heredarlo. Los que se mantienen en pie, los que se mantienen, hermano querido, como un gran atalaya de Cristo, podrán arrebatar el reino de los cielos. Entonces la tarea no es sencilla, predicar no es sencillo. No es fácil predicar una palabra, más todavía hoy en día, donde la gente no quiere escuchar lo que Dios les quiere decir. Muchos buscan una palabra suave, una palabra, hermano querido, linda. Uy, que predicó lindo el pastor. ¿De qué predicó? Puro amor. ¡Mua, mua, mua, mua! Y hay iglesias que predican puro amor, hermano. Usted va, entra, hermano, son tan amorosos
que hasta se enamora usted dentro. Pero no hay un llamado al arrepentimiento. Y Dios en toda la palabra, en toda la escritura, ¿sabe qué llama a la persona? A arrepentirse, a cambiar. Y dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, debemos cambiar y dejar nuestras antiguas cosas. Y porque Dios nos hace unas nuevas criaturas, unas nuevas personas. En Cristo somos nuevos. Entonces la gente no quiere escuchar hoy en día, hermano querido, una palabra de exhortación, una palabra, hermano querido, que muchas veces nos haga remecer en nuestra vida. Otros buscan palabras suaves, palabras sutiles. Uy, el pastor predicó muy fuerte. Y muchas veces yo le voy a contar una infidencia. Muchas veces yo como pastor he sentido que hay gente que rechaza la palabra del Señor. He sentido, hermano querido, que una palabra de que Dios pone en mis labios, que entrega al Señor a esta iglesia. Yo veo gente, hermano querido, que está con una actitud, y Dios me hace sentir que está con una actitud, con una muralla espiritual, que no la quiere recibir. Y he sentido muchas veces el rechazo a la palabra de Dios. Es más, muchas veces he estado predicando y he visto cómo luchan algunos, hermano querido, con sus ojos. Luchan, hermano querido, con el sueño. Muchos, hermanos queridos, se les han caído los ojitos cerrados, hermano querido, de sueño, y no pueden escuchar la palabra de Dios. Muchos desprecian el mensaje del Evangelio. Yo sé, hermano amado, yo sé que yo no les agrado a muchos. No digan amén. Yo sé que hay gente que no le agrado. Es más, y yo, mientras yo hacía el mensaje, decía, es verdad, Señor, me ministras en mi corazón. A muchos no les gusta como yo expongo el mensaje. Es más, hay gente y hay líderes, hay pastores, me lo han dicho. Algunos consiervos me tratan y me tildan como un pastor o un predicador peligroso. Por el tipo de mensaje que predico. Por el tipo de mensaje que hablamos, hermano querido, de la palabra del Señor. ¿Y qué quieren que predique, hermano? Si tenemos que predicar al arrepentimiento, llamar a la salva al arrepentimiento de Cristo. Solo por predicar arrepentimiento, por llamar al pecado pecado, por no adornar los mensajes, por no tener, hermano querido, el trencito chucu, por no tener, hermano querido, café con ser, por no tener payasos en el altar. Muchos me dicen extremistas, hermano amado, por predicar este tipo de mensaje y llamar a la gente al arrepentimiento. Si este es el mensaje de salvación, hermano amado, que la gente proceda al arrepentimiento, que pueda cambiar su actitud, pueda ver la gloria de Dios cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Ah, pastores, que el mensaje es como no es para esta era. ¿Para qué era, La era del hielo. Pastor, son muy jóvenes, ellos no prediquen de esa manera, que los jóvenes hay que tratarlos con cariño, con amor. Ah, ya, pues vengan con aro, pelo largo, rockero. No, pues tiene que haber un sometimiento a la palabra del Señor. Es más, Dios le dice a Ezequiel, dile a la gente que se arrepienta de su mala manera de vivir, por hermano. Gloria al Señor. Pastor, es muy fuerte su prédica. Hermanos amados, escúcheme bien. Bíblicamente estamos en tiempos críticos, tiempos finales de la humanidad. Aunque me digan que estoy loco, aunque me digan que soy de otra era, aunque me digan extremista, lo único que le puedo decir a la gente, arrepiéntete porque Cristo viene y viene a buscar una iglesia sin manchas y arrugas. Amén. Es fácil, hermano. Aquí tenemos iglesias por montón. Me he dado cuenta en este último tiempo que en la región donde vivimos, en la comuna donde vivimos, hay más de 15 iglesias. Más me dice la hermana. Pero yo, abuelo pájaro, más de 15 iglesias. Váyase otra. No lo estoy echando. Espero que no se me vaya. Váyase otra. Si usted tiene que ir a una iglesia donde se siente cómodo, y si usted se siente incómodo por esta palabra, vaya a otra iglesia donde le prediquen amor. Siga así como estáis. Vais bien. Pero aquí yo tengo que predicar, hermano. Arrepintámonos de corazón. Dejemos que Dios tome el control de nuestra vida. Prediquemos el evangelio a nuestros hijos.
a nuestro cónyuge, a nuestra familia. Que Dios tome el control, hermano querido, y podamos decir lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Cristo viene, hermano, y después de su venida habrá juicio. Yo no quiero que usted pase el juicio. Yo no quiero que nuestra iglesia pase el juicio. Yo quiero que esta iglesia se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero, hermano querido, que la iglesia Mincus pueda alcanzar el llamamiento a la trompeta final. Es por eso que debemos predicar, pastora Dani, con énfasis, con pasión, con ímpetu: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio del Señor. Debemos decir en voz en cuello, como decía Jesús. Jesús lo decía en Mateo 4:17: arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos predicar esa palabra. Podemos predicarle a nuestros vecinos. Podemos hacer el trabajo de la atalaya de la fe. Así como el profeta Ezequías advirtió que si él no cumple con su responsabilidad como atalaya, Dios le dijo: si tú no me cumples como atalaya, serás responsable de las terribles consecuencias que vendrán. Así nosotros, iglesia amada, si no predicamos, si no advertimos al pueblo de los peligros que vienen, o de los peligros que es vivir sin Cristo, porque es peligroso vivir sin Cristo, y no denunciamos el pecado, la Biblia dice que entonces nosotros seremos responsables y también tendremos nuestro pago. Ya estoy terminando. Ser una atalaya de Cristo es una responsabilidad muy seria. Yo fui soldado por un tiempo, estuve en el ejército por un periodo, aunque usted no lo crea, parecía soldado de juguete, pero estuve en el ejército. Y muchas veces hice guardia, toda una noche, con el fusil, en una garita arriba, y tenía que estar despierto, hermano amado, toda la bendita noche. Y tenía que estar, hermano querido, ahí atento, mirando si se avecinaba el peligro. Y tenía el arma cargada, hermano. Pero sabe, hermano querido, que si el vigía, si el centinela, si el atalaya se queda dormido o abandona el puesto, esto implica un castigo severo. E incluso para los soldados es pena de muerte. Por eso, hermano amado, atalayas, ¿cuántos atalayas en esta noche? Amén, sí Señor. No se duerma, no se quede dormido, no se descuide, porque eso nos podría costar una vida espiritual, una vida eterna, y también la vida de su familia. Es nuestra obligación, mi querida Patti, es nuestra obligación estar atentos, estar alertas, estar, hermano querido, despiertos. Por lo tanto, usted y yo podemos decir que solo por la gracia de Cristo, por la misericordia del Señor, hemos sido alcanzados por su amor y hemos sido llamados atalayas de fe. Amén. Somos atalayas del Señor, para este mundo, para esta sociedad, para este tiempo complejo que estamos viviendo, un mundo que muere sin Cristo, por lo que nosotros debemos obedecer la voz de Dios y alertar el peligro de que es vivir sin Cristo. Y con esto termino. Dios necesita atalayas. ¿Usted quiere ser una? ¿Quiere ser una atalaya de Dios? Yo sí. Por algo estoy en este lugar, aprendiendo. El soldado. Yo, para estar, hermano querido, en el puesto de guardia con un fusil de este porte, tuve que ir a un polígono de tiro. Tuve que practicar, tuve que disparar. ¿Pastor disparó? Sí, disparé. Tuve que practicar disparo, tuve que ir al polígono de tiro para poder ser un buen soldado, un buen vigía, un buen atalaya. Por lo tanto, usted tiene que prepararse. Pastor, ¿cómo me preparo? Ore, busque al Señor, lea la palabra, congréguese, instrúyase.
Busque al Señor, que Dios llene su corazón, que Dios llene su vida, que Dios llene de su Espíritu Santo su vida. Debemos ser instruidos, hermano amado, para que en medio de la prueba, en medio, hermano querido, del peligro, usted sepa cómo actuar. No vale de nada que esté ahí, hermano amado, esté en el lugar alto, con el fusil en la mano, si no sabe disparar. Es lo mismo. No vale de nada ser evangélico, ser cristiano, si no sabe y no conoce las Escrituras. Dios necesita centinelas. Dios necesita soldados. Dios necesita guerreros. Este llamamiento viene de parte de Dios. Dios a usted lo llamó. Dios, hermano querido, a usted lo usará para predicar la palabra. Dios a usted lo usará para predicarle a su familia, para hablar de la grandeza de Él. El profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel, habló lo que Dios le dijo. Nosotros no debemos hablar lo que Dios no nos ha mandado hablar. Nosotros debemos hablar lo que Dios nos manda a través de su palabra. No es tu mensaje, no es su mensaje, es el mensaje de Dios. Muchas veces nos costará recibir la palabra. Muchas veces, hermano querido, es como cuando a los niños le da a usted el pimentón, la cebolla, el zapallo, y ¿qué le hace el niño? Le hace puchero. No me gusta. Muchas veces si va a ser la palabra del Señor, usted dice, fuerte la palabra hoy día, no me gustó. Me molestó, incluso pastor, me molestó un poco la palabra que usted predicó. Pero cuando usted empieza a digerirlo, esa palabra que es fuerte para usted, ese zapallo, ese pimentón, esa cebolla, ¿cuántos nutrientes tiene? Así es la palabra del Señor, hermano amado. Dios le da a Ezequiel la responsabilidad de vigilar el bienestar del pueblo de Israel y de advertirle sobre los peligros que se acercan. Ezequiel es llamado a ser una voz que proclama la verdad de Dios y advierta al pueblo acerca de su pecado, de su rebelión. Hoy nosotros como pastores, como líderes, como ministros, usted como hermanos, como ovejas de la iglesia y todos aquellos que han sido llamados por Dios, tenemos la responsabilidad de estar atentos a las amenazas espirituales que el enemigo nos pone por delante. Ya estoy terminando. Nosotros somos mensajeros del Señor. La Biblia dice que somos hombres y mujeres que llevamos las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, Iglesia Mincut, es de dar, de advertir, dar a conocer a aquellos que no conocen a Cristo. Y el que recibió el mensaje, gloria a Dios y aleluya, él se hace responsable de hoy en día de sus actos, porque ya fue advertido, él es responsable. Dígaselo usted a su esposo, viejo, yo te he hablado del Señor. Si tú no quieres arrepentirte, dígaselo con amor y cariño. No le diga que se lo dije yo, dígaselo que se lo dije al Señor. Si tú no te arrepientes, tú te mueres mañana, te mueres hoy día. Si no te arrepientes, te vas sin Cristo. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere eso para nuestra familia. Debemos advertirles, hermano amado. Nosotros siendo atalayas del Señor, siendo lo que debemos dar el mensaje de advertencia, y no lo hacemos, la sangre de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, de su vecino, será demandada a usted por no cumplir el trabajo que Dios le encomendó. Y ahora sí, con esto termino. El Señor le recuerda a Ezequiel lo importante de su tarea como atalaya. Si él no advierte al pueblo sobre el peligro que se aproxima, el pueblo sufre las consecuencias. Ezequiel será responsable de la muerte de aquellos que no recibieron la advertencia. Pero si Ezequiel cumple su tarea y advierte al pueblo, y ellos no obedecen, entonces la responsabilidad recae sobre ellos. Conclusión. Fin. Amados hermanos, Iglesia Minkud, Iglesia Universal a través de las redes sociales, Iglesia del Aire. Así como el profeta Ezequiel fue llamado por Dios para anunciar la verdad y la justicia de Cristo, de Dios, y para llamar al pueblo a la obediencia y al arrepentimiento, nosotros como creyentes del Señor, como creyentes de Cristo Jesús, tenemos esta tremenda responsabilidad, iglesia, y se lo digo con todo mi corazón, mirándoles a su carita. Tenemos esta tremenda responsabilidad de ser atalayas, atalayas espirituales en nuestras propias vidas y en nuestra familia. Por eso debemos estar atentos
Atentos, hermanos amados, a lo que el enemigo muchas veces nos quiere preparar. Que muchas veces se nos levanta el diablo, ¿no? Se nos levanta el enemigo. Y ahí usted tiene que estar como un buen soldado. Debemos predicar la palabra de Dios, ser fieles en su palabra, ser comprometidos en su obra. Y escúcheme bien, no solo escuchar, no solo oír, sino ser hacedores de la palabra del Señor. Póngase de pie. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, que haya podido entender qué es lo que es una atalaya. Váyase con eso. Ya no me diga ya, no, los atalayas son los TJ. No, usted es una atalaya. Yo soy una atalaya del Señor. Es más, le digo algo en el nombre de Cristo. Dios nos eligió como atalayas. Dios nos eligió, Dios nos otorga el privilegio de ser instrumentos de salvación para este mundo perdido. Cierre sus ojos. Voy a orar. En el nombre del Señor voy a orar. Si usted ha sentido que no ha sido un buen centinela, un buen vigía, un buen atalaya para su familia, bueno, dígale al Señor: Señor, no he sido un buen vigía, no he sido una buena atalaya, no he sido un buen centinela. He fallado, he dejado de pregonar, he dejado de hablar de ti, he dejado de orar, he dejado de hablarle a mi esposo, he dejado de hablarle a mis hijos. Ayúdame, Señor, a ser un buen atalaya de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este mensaje. Porque a